Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Viva la Gente del Deporte en esta edición de lunes 4 de mayo. Estamos en el día ya número 51, nada más y nada menos, de este estado de alarma, ¿verdad? Y aquí estamos para contaros la actualidad deportiva y, bueno, en general de cómo está el patio después de tantos y tantos días de cuarentena y de confinamiento, ¿no? Nos desayunábamos justamente ayer, a ver si, lo siento que me mueva, pero no tengo otra solución, os pido disculpas por ello. El momento en el que ayer nos comunicaban el fallecimiento de este chico, Samuel Corraliza Moreno. El 6 de julio iba a cumplir exactamente 32 años, nacido por tanto el 6 de julio de 1988. A ver que lo voy a colocar aquí un poquito mejor, ¿verdad? Un fallecimiento de este tenista que llenó de tristeza y de dolor a todo el mundo no solamente del tenis, sino a todo el mundo que lo conocía dentro de la sociedad centro excursionista eldense. Luego hablaremos de Samuel Corraliza Moreno en este Viva la Gente del Deporte, en esta edición de lunes. También hemos, por cierto, hablando de todo un poco, publicado hace un momento una fotografía de la vieja poli de la calle Perú, el pabellón deportivo Juan Carlos Verdú Sáez, que está en obras. Nos confirmó hace un instante el concejal de deportes del Ayuntamiento eldense, Fernando Gómez, que están aprovechando este tiempo de confinamiento, precisamente también de no utilización de las instalaciones deportivas, para poder retirar toda la madera de la vieja poli. Se quería mantener la madera, sabéis que luego se le puso un piso sintético encima, pero ha originado 1000 problemas y ahora se está procediendo a retirar toda la madera, todo el parquet que había abajo del pabellón deportivo Juan Carlos Verdú Sáez. Es algo de lo que hablaremos en los próximos días con el concejal de deportes del Ayuntamiento eldense, Fernando Gómez Llorente. Arrancamos, nos esperan muchos protagonistas. Vamos a hablar de la cancelación del torneo internacional de balonmano. Vamos a hablar con la asociación, voy a decir el nombre exacto, Asociación de Locales de Ocio de Elda, ALOE, y con su máximo mandatario César Garijo, exjugador de balonmano, por cierto, para que nos pueda comentar cómo van a arrancar los bares, establecimientos, restaurantes, etcétera, de nuestra ciudad, los locales de ocio, toda la problemática que existe en torno a los locales de ocio. Nos va a hablar de ello César Garijo. Vamos a hablar con Alejandro Guillén del escándalo, la polémica, como queramos denominar, del cambio de parecer en torno a la posibilidad de que los deportistas de Elda pudieran desarrollar actividad física en los periodos fijados de 6 a 10 de la mañana, de 8 a 11 de la noche en término municipal de Petrer. ¿Somos una conurbación? ¿Lo somos o no lo somos? ¿Qué ha pasado? Los primeros días sí se podía, ahora no se puede. Está el patio en este aspecto también bastante movido. En un día, por cierto, donde las cifras relacionadas con el susodicho COVID-19 son bastante esperanzadoras, pero claro, estamos hablando de algo que presenta mucha incertidumbre y muy pocas certezas. Arrancamos, como casi siempre, con el fútbol. Estamos estos días aquí en Viva la Gente del Deporte hablando con míticos, legendarios jugadores del Club Deportivo eldense. Hemos hablado con Ramírez, hemos hablado con Botella, hemos hablado con Orellana, por supuesto, también. Vamos a hablar hoy con Rodri y mañana nos espera también Pepe Castroverde, ¿verdad? Jugadores bien conocidos en el panorama del Deportivo eldense. Hablamos el viernes también con Celestino Cartagena, con la sorpresa de su hijo Mario. Hoy hablamos con el señor Ernesto José Rodríguez Crespo. Rodri, ¿cómo está? Muy buenas. Buenas tardes. Bien, todo bien. ¿Cómo Dentro de la situación, pero bien. ¿Cómo lo llevas, hombre? ¿Cómo lo llevas? Como ya te digo, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Empujando para que esto pase lo antes posible y bien, pasando mucho tiempo con la familia aquí en casa y, como te digo, a ver si queda poco. ¿Ahora mismo estás trabajando o no? Sí, Estoy trabajando, a media jornada porque ese es otro tema de la crisis esta que va a afectar al trabajo y ya empieza a afectarnos. Sí. La verdad es que está todo bastante complicado. Tú que conoces muy bien el sector, en este caso el sector calzado, por ejemplo, sin ir más lejos, esta crisis, esperemos que dure poco, pero puede ser como... Bueno, el sector calzado lleva mucho tiempo en crisis, entre comillas,
pero puede ser como las últimas crisis, o esta es peor, igual, distinta. Pues la verdad que todavía no sabemos porque, bueno, es distinta, porque normalmente cuando ha habido alguna crisis ha sido a nivel del sector o a nivel de España, pero esta, al ser mundial, yo tengo esperanzas de que nos recuperemos antes, pero lo que sí está claro es que vamos a pasar una época mala. Bueno, ahora ya se está hablando de todo el sector calzado, que si se trabaja todo el mes de agosto, pues mucho mejor tal y como está el patio. Lo importante es que haya faena, ¿no? Sí, yo creo que vamos, esa es mi mentalidad, y creo que la mayoría de gente lo que queremos es que trabajar y que se recupere esto cuanto antes. Y bueno, si este año, bienvenido sería, ¿no?, que tuviéramos que perder las vacaciones porque hay trabajo. Hablemos también de fútbol, claro que sí. En estos tiempos donde no está claro ni siquiera si el fútbol, ya no digo el de tercera, segunda y tal, que esto es otro mundo, ahora comentamos, sino el fútbol de primera división, si va a volver, si no va a volver. Vamos a ver qué pasa, porque no está claro. En Alemania ha habido problemas con el Colonia, ha retrasado todo el protocolo de la Bundesliga. En Italia el ministro de Deportes no quiere que se juegue, que se reanude el calcio. Madre mía, qué panorama también, ¿no? Sí, pero bueno, yo por lo que vengo oyendo, veo bien que intenten apurar hasta última hora el poder acabar las ligas, porque ya aparte del tema de fútbol y entretenimiento, yo creo que es un sector que aporta mucho a la economía del país, y sería bueno que... Pero está todo como todo, que no sabemos cada día al día siguiente qué es lo que va a pasar, pero bueno, esperemos que se pueda arrancar y que no haya casos que, pues, porque si vuelve a haber algún rebrote o salen futbolistas que dan positivo, pues yo creo que ya se acabarían las posibilidades de terminar la temporada. Y en referencia a otras categorías como puedan ser segunda B, tercera, ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, suba el primero, que no hayan descensos, al margen del overbooking que va a suponer esto en estas categorías en cuanto a equipos, por ejemplo, en segunda B? Bueno, cualquier decisión ahí es lo que sí tengo claro, que estas categorías han acabado ya, y cualquier decisión ahí va a perjudicar a uno y beneficiar a otros. Yo, si me preguntan mi opinión particular, yo pasado lo que ha pasado hubiera dejado sin ascensos ni descensos, y así, bueno, también es verdad que se fastidian unos, pero bueno, ha pasado esto y nadie tiene la culpa, y entonces, porque claro, el primero asciende, pero es que el segundo también podría haber ascendido si ascienden los campeones, o si no desciende, estás beneficiando a los que no descienden y no beneficias. Bueno, un lío, pero vamos, yo particularmente, si no se pudiera jugar, decidiría que queda anulada la temporada y ya está. Lo que pasa es que, claro, aquí en tercera se pone mucho el ejemplo del Deportivo Alcoyano, ¿no? Con la temporada que ha hecho en tercera división, ¿no? Ya, pero es que lo que ha pasado no tiene culpa a nadie, y ¿es seguro que el Alcoyano hubiera ascendido? No, porque aunque quedara campeón tendría que jugar una promoción de ascenso, ¿no? Entonces, pero como ya te digo, es complicado. Cualquier decisión que tomen, va a haber gente que no le guste y a otra que le beneficia. Y como siempre le preguntamos a los futbolistas por sus recuerdos azulgrana, sus recuerdos en el Deportivo, un Deportivo que cumplirá 100 años el año que viene. Esperemos se pueda celebrar como se merece esta inolvidable efemérides. Rodri, ¿qué recuerdos tiene del Deportivo como jugador? Tengo muchísimo, porque he estado, yo diría que 20 años de mi vida ligado al Deportivo, entre jugador, entrenador de los juveniles, entrenador del primer equipo, secretario técnico, y tengo muchísimo. Yo como jugador, quizás es cuando empiezas, y ¿no? Yo era un chaval joven y empezar a jugar con gente como Orellana, como López Miró, Botella, Villena, Boni, toda esta gente que yo iba a verlos, pues para mí aquello, porque en esa época poder conseguir jugar con el Deportivo era algo muy importante, y bueno, ya desde ahí ya muchísimos recuerdos. Ya después, ya como entrenador, como segundo entrenador, el ascenso en Girona también fue muy, muy bonito. Muchísimos recuerdos tengo. Como futbolista estoy viendo aquí, en cuanto a segunda división B, hablo de segunda B,
que Rodri con 21 años, en aquella famosa temporada 87-88, llegó a disputar, estoy leyendo aquí, hasta 20 partidos, y luego en la 90-91, que en este caso fue la del descenso, llegó a disputar hasta 30 partidos, nada más y nada menos. Esta 87-88 fue aquella en la que comenzó Vicente Dauder, siguió Javier del Barrio y al final acabó López San Juan. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, sí, perfectamente. Sí, yo llegué al Deportivo del Levante y llegué en el mercado de invierno en diciembre, que ya había pasado lo de la Copa del Rey, y debuté con Del Barrio, sí. Fue al poco de echar a la calle, yo creo que fue la misma semana que acabó Vicente Dauder. Y sí, me acuerdo perfectamente que además había un equipazo y disfruté mucho de aquella época. Aunque en este caso, Rodri, pues, futbolísticamente algo se parece, claro que sí, por su estilo de juego, entre comillas, a José María Botella. El otro día Orellana le decía a Botella que de haber estado Botella en ese momento álgido, que de hecho lo fichó el Rayo, por supuesto, que con este equipazo que había el Deportivo, pues ¿por qué no hubiera podido estar entre los primeros en Segunda B, no? Sí, sí, hombre, Botella era un jugador muy, muy importante, y había un gran equipo, gente como he dicho antes, Villena, Castroverde, Orellana. Pero bueno, yo creo que esa temporada también el haber jugado la Copa del Rey y esto influyó un poco para que al final se llegara justo de fuerza, pero bueno, no sé si con Botella, pero bueno, con Botella desde luego hubiera sido un equipo más potente aún de lo que era. Montó, Castillo, Jero, Villena, Ramírez, Castroverde, Cartagena, Silus, Chechu, López Milló y Orellana. Era el 11 tipo de aquella temporada, además de los Isidro, Paco Domenech, Piñar, Fortunato, Rodri, Vela, Marco Antonio, Andrés, Juan Navarro, pues muchísimos nombres importantes, ¿eh? Sí, yo para muchas cosas no tengo memoria, pero para el fútbol sí que tengo memoria. Me acuerdo de todos ellos. Me acuerdo que acabamos la temporada en un partido, no sé si fue el último o el penúltimo, contra el Levante en su campo, que teníamos que ganar, y ganamos 2-5. Creo que hizo un hat-trick López Miró. Correcto. Un gustazo haber podido jugar con todos estos jugadores. La 90-91 ya fue otra película, ¿no? Sí, bueno, la 90-91 ya se redujo bastante el presupuesto. Bueno, y aún quedaban algunos como Santiago, López Miró, algunos más, pero bueno, ya ese año empezó a entrar más gente de la casa, y bueno, gente de la casa buena, ¿no? Como Arenas, Pedro Sogol, Murcia, pero bueno, el nivel del equipo ya bajó un poco, y aunque hicimos una primera vuelta muy buena con Antonio Ruiz, pero bueno, al final no pudimos mantener la categoría. El famoso partido del San Gregorio de Torrent, ¿no? Sí. De Infausto Real de entrenador, el actual entrenador del Levante, Paco López, de jugador. Y bueno, ese partido tiene su historia. Con ese partido nos interesaba un empate a los dos, y había posibilidad de llegar a un arreglo allí, pero bueno, nosotros nos valía el empate y después ganar en casa al Torrevieja, creo que era, que ya estaba salvado, ¿no? Y el Torrent con el empate allí les valía, y bueno, hubo allí, pero al final nuestro entrenador no quiso jugar al empate, ¿no? Y perdimos. Antonio Ruiz, genio y figura, por supuesto. Sí, se habló mucho entonces de esto de medio apañar aquí el empate, que Antonio Ruiz no estaba por la labor de estas cosas. Sí, bueno, más que apañar, se hablaba como diciendo, oye, que nos interesan los dos, tranquilos, tal, ¿sabes? No digamos pactar así, pero bueno, que ha pasado en muchos partidos de fútbol. Que cuando un resultado se conviene a los dos, pues, la mayoría de veces se da. Oye, Rodri, de cada centenario, ¿cómo ves ese centenario? Y ojalá
bueno, este susodicho coronavirus no impide que se pueda desarrollar el centenario como merece el Deportivo, ¿no? A partir de septiembre, bueno, 2021 y en septiembre es cuando se cumplen los 100 años. Hombre, yo tengo mucha ilusión de reencontrarme con gente que no veo hace mucho tiempo. He estado muy preocupado porque bueno, no venían épocas buenas en el Deportivo, ahora para el centenario, ahora que están cerca del centenario, pero bueno, últimamente parece que ha habido buenas noticias respecto al club y esperemos que llegue el Deportivo bien y que esto haga que se pueda hacer lo que se merece, ¿no? El primer club de la provincia de Alicante que llega al centenario, que lo celebremos como el Deportivo lo merece. Oye, Rodri, ¿cómo está Monóvar estos días? Por cierto, con este tema del confinamiento, cierto es, y pregunto por Monóvar porque no he estado claro, que hoy hemos visto en este arranque de la susodicha fase 0, por ejemplo, tanto en Petrel como en Elda, hemos visto mucha gente y mucho movimiento. ¿En Monóvar qué tal? Yo creo que la gente se está comportando bien. Monóvar, bueno, no es un pueblo muy grande, yo creo que no, la gente se está haciendo lo que se le dice y no hay aglomeraciones y ahí en los demás andamos un poco a ciegas porque aquí no tenemos datos de los contagiados. Por pueblos, sí, sí, correcto. No, los únicos datos que podemos seguir nosotros son los del Hospital de Elda, pero bueno, ahí está Villena, está Pinoso, está Novelda, Elda. Correcto. Entonces no sabemos exactamente lo que ha afectado aquí a Monóvar, pero respecto al comportamiento yo creo que en Monóvar yo creo que en España la gente se está comportando bien. Hay siempre excepciones y esas excepciones son las que salen normalmente en televisión y demás, pero la última... a ver si acaba esto pronto. Para la última pregunta, si es posible un sí o un no. Y ahora me dirá Rodi, ¿qué pregunta me va a hacer? ¿Habrá fiesta de septiembre en honor a la Virgen del Remedio en Monóvar? ¿Qué pregunta? Es que es que es difícil contar con un sí o con un no. Yo creo que tal como son las fiestas, no. No, eso seguro. O sea, los conciertos estos que se por la noche y tal, pero yo creo que en septiembre sí que se podrán hacer bastantes actos que no sean multitudinarios. No sé, de todas formas, yo como te he comentado antes del fútbol, apuraría un poquito más a ver cómo transcurre el mes de junio y el mes de julio, si se pudiera aguantar hasta ese momento sin decidirlo. Correcto. A Rodi le hemos preguntado de todo un poco y nos ha contestado, como siempre, a todo. Ernesto Rodríguez, que es por Rodríguez, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Muchas gracias, mucho ánimo a todos los deportivistas. Igualmente, un saludo. Gracias. Buenas tardes. Hoy, Rodri. El viernes fue Cartagena, el jueves. Hoy, Rodri. Mañana, aquí en Viva la Gente del Deporte, si no sucede nada, cruzamos los dedos, Pepe Castroverde, aquel mediocampista impresionante de Aspe, que llegó a debutar en Primera División con el Elche Club de Fútbol, sin ir más lejos, como lo hicieron en el Elche Orellana y también Botella. Y ahora seguimos. A ver. No. A ver, un momento, sí. A ver, un momentito, por favor, que... Correcto, sí. Es que claro, tenemos dos Pedros Muñoz, ¿verdad? Queremos hablar con el señor Pedro Muñoz de tenis, director del circuito alicantino, vamos enseguida con él. Pero también tenemos pendiente de la comunicación, no hoy, sino otro día, con el señor Pedro Muñoz de motocross. Esperemos hablar con él también en los próximos días. A todo esto, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde y 21 minutos. Y ayer nosotros teníamos previsto hablar con nuestro siguiente protagonista hoy, pero no precisamente solo para hablar de lo que también vamos a hablar, lamentablemente, en los próximos minutos, sino muchas cuestiones relacionadas con el mundo del tenis. Sin embargo, ayer mismo nos desayunábamos con la noticia del fallecimiento de Samuel Corraliza. Samuel Corraliza Moreno, el 6 de julio cumpliría 32 años. Es que estoy buscando algunas de las fotografías que tengo de Samuel, ¿verdad? Tengo aquí una, por ejemplo, que voy a enseñar aquí, unas raquetas, ¿verdad? No os podéis imaginar, de verdad, la cantidad de mensajes de condolencia cuando publicábamos el post en redes sociales. Estamos hablando de
aproximadamente casi mil interacciones, casi, me atrevería a decir, entre 500 y 800 comentarios en los diferentes grupos de Facebook, etcétera. Ha sido impresionante. Intentaremos incluso, si es posible, trasladar a su familia, si fuera viable, la cantidad de personas que se han acordado de Samuel, la cantidad de condolencias en todas las poblaciones de la provincia de Alicante, de este chico que llegó a estar entre los 100 mejores de España en el ranking de la Real Federación Española de Tenis, que estuvo mucho tiempo en el Club Tenis Petrer, por ejemplo, luego tuvo licencia también con el Club Tenis El Collao, por ejemplo, que ganó el circuito alicantino de tenis. Y para hablar de Samuel, me gustaría hacerlo con dos personas, y en principio vamos a hablar con el señor Pedro Muñoz. Pocos pueden saber más de tenis que él en la Comunidad Valenciana y en muchas zonas de España, por supuesto, es un fenómeno. El director del circuito alicantino de tenis y también el director técnico del Club Amigos del Tenis. Pedro Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, dentro de lo que cabe, pues bien, tirando. ¿Cómo recibes la noticia del fallecimiento del que hasta ahora era vocal de la sección de tenis del Centro Excursionista Eldense, Samuel Corraliza Moreno? Bueno, pues la verdad es que el sábado, ya por un grupo de WhatsApp, ya más o menos se intuía el fatal desenlace, ¿no? Y el domingo por la mañana, pues lamentablemente, pues nos llegó la noticia y la verdad es que nos quedamos pues helados, no, lo siguiente. A pesar de que lamentablemente en las últimas semanas o en el último momento se veía venir, claro, es que estamos hablando de un chico que iba a cumplir 32 años en el 6 de julio, un chico muy joven, Pedro. La verdad es que no te lo puedes esperar, te deja, pues como yo bien te he dicho, helado. No sé, es que encima de que era buen jugador, yo lo conozco desde que tenía 5 o 6 años, que llegó a ser socio del Club Amigos, su padre fue socio muchos años. Lo has visto crecer como jugador, como técnico, pero lo más grande de todo era como persona. Era increíble, o sea, era una persona en mayúsculas, ¿no? Decir, como tú bien has dicho antes, que en las redes sociales del circuito alicantino publiqué yo ayer las muestras de condolencia en la noticia, y ahora acabo de ver que ha habido casi 6.000 interacciones. Ha sido brutal, a nivel exagerado, bueno, a nivel lo que merecía este chaval. Por supuesto. Y si hablamos del aspecto puramente deportivo, puramente tenístico, como tenista, ¿cómo era Samuel Corraliza, Pedro? Muy bueno, muy elegante, muy educado. Cualquiera que haya estado como árbitro, si lo veías como público, lo veías como lo vieras desde el punto de vista que lo vieras, siempre te dejaba un buen pozo por lo que yo te digo, por muy elegante jugando al tenis, golpes muy limpios, jugaba un montón, pero esta parte se portaba mejor todavía, entonces de ahí viene todo lo bueno. Últimamente estaba ejerciendo también como vocal de la sección de tenis del Centro Excursionista Eldense, ¿verdad? Sí, entró hace unos años, la verdad es que le ha dado bastante vida, se ha esforzado un montón y había puesto otra vez en el mapa el tenis en el Centro Excursionista. Correcto. Y como decía Pedro, bueno, pues lo conocía todo el mundo dentro del tenis, por supuesto que sí. E incluso hemos recibido también muchos mensajes de condolencia de gente no exactamente del tenis, pero que lo conocían, por ejemplo, a través de los stats de verano en el Centro Excursionista Eldense, sin ir más lejos. Y bueno, la verdad es que muchísimas muestras de condolencia, de pena y de tristeza al mismo tiempo. Descanse en paz, Samuel Corraliza Moreno, claro que sí. Oye, Pedro, aparte de hablar de Samuel, queríamos hablar contigo del regreso del tenis, deporte precisamente que no es de contacto, en unos días donde se está hablando tanto de la dificultad que van a tener los deportes de contacto para regresar. ¿Tú cómo ves el futuro del tenis en este contexto de desconfinamiento, desescalada, etcétera, etcétera, Pedro? Bueno, pues yo lo veo desde el punto de vista a nivel federativo, coordinando clubs. La verdad es que hay muchísima inquietud ante esta, no sé, incertidumbre, dejadez, improvisación, porque como tú bien has dicho, no es un deporte de contacto, pero, por ejemplo, a los jugadores federados y profesionales se les ha autorizado a entrenar, pero los clubes están cerrados, no pueden abrir. Entonces, es una, como te
diría yo, una contradicción. Y todavía me dejas entrenar como deportista de élite, por ejemplo, esta semana. Deportistas de élite pueden jugar. ¿Dónde juegan? Si no te dejan abrir ningún club. O sea, es un galimatías tremendo, hay inquietud. Los clubes están cerrados mucho tiempo. La mayoría de clubes, que es la particularidad que tiene el tenis, el 80% de clubes de tenis de España son privados, con lo que ello conlleva, el gasto, mantenimiento de personal, de instalaciones. O sea, estamos en una etapa muy difícil, ¿eh? No sabemos cómo vamos a salir. Y la pregunta del millón es ¿cuándo se reabrirán los clubs? En teoría, si no cambian, porque anoche, como bien sabes, anoche aún salieron indicaciones diferentes, cambiando cosas. Hemos estado viendo ahora en un grupo de la federación, y la verdad es que no dejan de sorprendernos porque cada vez sale una norma. Entonces, en teoría, según pone lo último, entraría en el estadio 1 del desconfinamiento, que sería a partir del lunes que viene, que podría abrir los clubes, pero aún no han dado indicaciones a nivel Pautas, sanitario, protocolos, nada. etcétera. Sí, sí. Hay clubes que ya he visto yo de la región de Murcia, alguna de la provincia grande, que ya están en las redes sociales aceptando reservas de pistas, que nosotros vemos que es una, no sé, yo creo que es una cosa un poco aventurada, ¿no? O sea, sin saber nada todavía, ver que... Claro, la gente nos pregunta, lo leen. Yo soy federado, yo puedo jugar, es que hay que ver en qué condiciones no te dejan hacer vestuarios, pero claro, no sé, estamos totalmente en blanco. Qué complicado. Pedro, te quería hacer también otra pregunta relacionada con el tenis global. Se ha estado hablando mucho también de la posibilidad de que se puedan unir de cara al futuro el ATP y la WTA. ¿Lo ves factible, lo ves posible? ¿Apuestas por ello o no? Bueno, yo es que a esos niveles hay tantos intereses, sobre todo económicos, no sé qué decir. Yo lo pondría en cuarentena. Aunque lo haya dicho Federer, que lo que dice Federer como solemos decir, va a misa, yo lo pondría en cuarentena, porque hay muchos intereses y aquí la gente va a lo que va, a esos niveles. Y no sé, yo no me atrevería a asegurarlo. Estaría bonito, por supuesto, porque se unificarían criterios y todo el mundo iría en la misma línea, pero de ahí a unificarlo yo creo que va un trecho. Pedro Muñoz, que siempre es un placer hablar contigo. Ahora cuando ya sepamos definitivamente si se abren los clubs y en qué términos, si te parece, volvemos a contactar para poder ofrecer detalles para saber cómo será el regreso del tenis, de las tenistas y de los tenistas. Pedro, un abrazo, muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Saludos, buenas tardes. Pedro Muñoz, un crack, el director del circuito alicantino de tenis. Y seguimos en clave tenística antes de abordar otras cuestiones. Nos esperan muchos protagonistas interesantes. La polémica Elda-Petrer, Petrer-Elda, la conurbación. No puedo entrenar en Petrer porque soy de Elda, no puedo entrenar en Elda porque soy de Petrer. En principio sí, luego no. Puedo comprar en Petrel, pero no puedo hacer deporte en Petrel siendo de Elda. Bueno, esto lo vamos a abordar enseguida, en unos minutos. Pero antes, me gustaría seguir en clave tenística, ¿verdad? Hablando con una persona que conocía muy, pero que muy bien a Samuel Corraliza Moreno, y porque hoy es un día que queremos homenajear, lógicamente, como se merece a Samuel Corraliza, y por ello entablamos comunicación también con José María Calvo, del Club Tenis Petrer. José María, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre, buenas tardes. Qué día el de ayer, ¿no? Qué día el de ayer. Bueno, para toda la gente que habéis convivido durante tantos y tantos años con Samuel, este fallecimiento a los 31 años, qué pena, qué tristeza, José María. Pues mira, como tú dices, sabíamos que la cosa era difícil de un tiempo atrás, pero que con las ganas que tenía él de luchar por salir y tal, pensábamos que iba a salir todo para adelante. Pero mira, al final, el triste final que nadie ha querido, fue un día muy duro, y la verdad es que para toda la familia que conocíamos y queríamos a Samuel, es un palo muy duro, Miguel, muy duro. Muy duro, tremendo. José María Calvo, conocías a Samuel Corraliza creo que desde los 4 años, ¿no? Claro, tú piensas, nosotros, como bien sabes, ahí en la escuela de tenis pues llevamos más de 30 años ejerciendo labor tenística, y su padre fue un tenista muy destacado siempre ahí en el club, y primero empezó a dar sus pasos su hermano Raúl, que era unos 6 años mayor que él, y luego pues Samuel desde los 4 añicos
empezó a pertenecer a nuestra escuela, pues hasta los 18 años que ya se fue a la universidad y tal. O sea, hablamos de que fueron 14 años de mucha intensidad con él, conociendo tanto a él como a la familia. Éramos casi pues como unos padres para él, y la verdad es que sí, lo conocimos mucho y luego pues seguimos conociéndolo. Él ya siguió su trayectoria en el centro excursionista y tal, y nunca hemos perdido contacto, al contrario, siempre con mucho cariño y mucho respeto y amor, sí. José María Calvo, ¿cómo era aquel niño Samuel Corraliza en sus inicios en el tenis? Pues mira, Samuel es un niño que desde muy chiquitín, como te he dicho que vino con 4 años, ya, igual que su hermano Raúl, destacaron enseguida las capacidades técnicas para este deporte, heredadas pues de su padre, que también era un gran tenista, no sé, lo llevaban los genes. Y era un nene que desde muy temprana edad, Miguel, ya empezó a destacar. De hecho, luego ya, pues todos los logros que has nombrado tú en redes sociales y todo. Y la verdad es que desde muy chiquitín, pues ya veías que era un nene que iba a destacar en este deporte, porque ya jugaba con nenes siempre más mayores y siempre les solía ganar. Y hay un tío, pues, que no sé cómo describirlo, es que ha sido de lo mejor. Mira que hemos tenido gente allí, pasa por de lo mejor que ha pasado por nuestra escuela, con diferencia. Alejandro Guillén, con el que vamos a hablar enseguida de la susodicha polémica, Elda Petrel, te envía un saludo. Dice: José María Calvo Navarro, un abrazo, amigo de tu amigo Alejandro. Alejandro, wow, un gran amigo. Nuestra época baloncestística, que convivíamos en la pista de la Frater y en correcto. Ahí se fue una gran amistad. Yo le mando otro abrazo muy grande y lo sigo mucho con su rodillo particular diario. Y también otro abrazo para él, que ese es un gran también del deporte total. Queríamos poner una sonrisa, claro que sí, en medio de esta pena y de esta tristeza por la pérdida tan prematura de Samuel Corraliza. Antes lo decía Pedro Muñoz también, ¿no? Hemos hablado de Samuel como tenista, pero es que como persona también destacaba ahí mucho, y no lo decimos de forma gratuita, es que lo dice todo el mundo. Que va, Miguel, correcto, tú habrás comprobado por opiniones y comentarios de todo el mundo. Es que de Samuel, que todo lo que digamos personalmente, ya nos olvidamos de la faceta deportiva, personalmente todo lo que se diga de este crack, de este chaval, es poco. Es que él tiene una humanidad, unos valores, un corazón, siempre con una sonrisa, pocas veces lo veías enfadado, amigo de sus amigos. Es que, no sé, parece que cuando alguien se va, pues siempre ensalzamos pero es que en este caso, vamos, está totalmente merecido. O sea, es que no, como persona un 10, como deportista otro 10, y como persona pues más aún, es que era algo por demás. Por eso la pérdida suya es muy grande, Miguel. Sí. Y más, José María Calvo, cuando, como bien sabes, estamos viviendo unos tiempos donde desgraciadamente no podemos despedir a los seres queridos como nos gustaría y como se merece, ¿no? Porque en este caso también hubiera sido multitudinaria la despedida de Samuel, sin duda, vamos. Correcto, encima eso, a ver, hoy me consta, yo porque no puedo acercarme, me consta que las puertas de la valla de seguridad del cementerio estaban a rebosar para darle su último adiós. Aquello estaba lleno de gente, aunque no podían entrar, pero fuera. Eso te da la magnitud y el grado de lo que era Samuel, al margen de que haya sido una persona joven y todo, que es por todo lo que transmitía, y ha ido mucha gente a despedirlo. Y la verdad es que, pues eso, y más en estos tiempos que no puedes, cercanamente son mucho más duros aún, Miguel, mucho más. Sin duda, sí. Sin duda. Y por concluir la conversación interesantísima con José María Calvo, me gustaría preguntarle, como experto, como gran experto en el mundo del tenis, también, como le hemos comentado a Pedro Muñoz, ¿cómo enjuicias el regreso del tenis? ¿Y en qué términos se puede producir ese regreso? Estábamos hablando con Pedro Muñoz de cuándo se van a poder reabrir los clubes, las instalaciones deportivas, en este caso. Vamos a ver si es la semana que viene. Todavía se desconocen los términos porque se están publicando las condiciones y requisitos en el BOE, órdenes ministeriales, como aquel que dice 24 horas antes, José María. Correcto, a ver, nosotros por la información que hemos querido recabar por ahí y luego personalmente con concejalías y tal, viendo que el tenis, igual que el atletismo y el golf y otros deportes, son un poquito más factibles a la hora de poder empezar. Nosotros ya nos hemos ido documentando de qué medidas tenemos que adoptar, de qué inversión tenemos que hacer, pues como cada uno está haciendo su negocio, para poder poner a la práctica otra vez el deporte, porque muchos papás están inquietos, que tienen ganas. Y yo pienso, a ver, marcaban el 11 de mayo, que era lunes.
el que viene. A lo mejor es muy precipitado, pero yo creo que más pronto que tarde, creo que con las medidas oportunas y todo podremos, aunque sea a un tanto por cien menos o con menos alumnos en pista, porque pero poder iniciar otra vez lo que es la actividad, Miguel. Eso es lo que deseamos todos. Me imagino que con muchas ganas de volver a la actividad tenística, José María. La verdad es que sí, sabes que todos, a que uno ame su trabajo, siempre le gusta parar, pero yo estoy deseando volver. Nunca había deseado volver tanto a pisar las pistas del polideportivo como las echamos de menos, cosa mala. Cada vez que pasas por ahí paseando, que yo vivo muy cerquita, es añoranza. O sea, es una cosa que eso yo no pensaba que me iba a pasar en mi vida, y hoy por hoy es así. Tenemos unas ganas de volver y más que nada, comunicarte con la gente otra vez un poquito dentro de las medidas de seguridad, volver a ser un poquito y a hacer vida normal, que es lo que nos toca, creo yo. Sí. ¿Cuántos años en el Club Tenis Petrer, José María Calvo? Pues yo empecé a la docencia en la temporada 89-90. Nada menos. Claro, yo llevo unos 31 años allí, sí. Nada más y nada menos. 16 años, sí, 15, 16 años. 31 temporadas, Miguel, sí. Toda una vida dedicada al tenis también. Qué crack, Sí, qué fenómeno. así es. No solo al tenis, también le gusta mucho el básquet. José María Calvo, es un placer siempre hablar contigo. Muchísimas gracias de corazón por habernos atendido. A vosotros, Miguel, y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, muy amable como siempre. Muchas gracias. Club Tenis Petrer. Desde que existe el polideportivo, dice Valero Payá, José María Calvo está en el Tenis Petrer desde que se construyó el poli. Gracias, Valero, también por tus aportaciones, como siempre, en este programa. Esto es Viva la Gente del Deporte, cuando son las 15 horas y 38 minutos. Restan 22 minutos para que se cumplan las 4 en punto de la tarde. Y hay en el exterior algo así como 32 grados y medio en la sombra, claro. En el sol ni os contamos. Proseguimos. Vamos enseguida con la polémica en la Petrer. Enseguida. Nos hubieran gustado antes más protagonistas que pudieran dar su versión. Cierto es que hay mucha gente que no quiere intervenir porque dice que su intervención suscita polémica. Muchas personas distintas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar con Alejandro Guillén posteriormente de esta polémica relacionada con el hecho de no poder practicar deporte en Petrer por parte de los eldenses y viceversa. Enseguida vamos a enlazar con esa comunicación, pero antes nos espera el gran Julián Gil, el presidente de la ADB, Asociación de Amigos del Balonmano de Elda, que acaba de comunicar que, como parecía evidente, cancelado. Esta palabra mágica estos días, cancelado el torneo internacional de balonmano, el prestigioso torneo internacional de balonmano que organiza la ADB y que se iba a disputar del 1 al 5 de julio. Julián Gil, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Miguel. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Esto estaba cantado, claro, complicado. Efectivamente, sí, esto estaba complicado y vamos, lo más previsible era cancelar, aunque nosotros, pues bueno, dentro de todo este tema que estamos viviendo, albergábamos al principio un poco la posibilidad de aplazarlo. De aplazarlo en el tiempo. O sea, no cancelar el torneo internacional de balonmano y al menos poder disputarlo en septiembre, en octubre, pero también se ha visto de todo punto inviable, Julián. Claro. Al final hemos considerado que es inviable también, porque la fecha nuestra para verlo aplazado sería 1 de septiembre, pero dadas las circunstancias y conforme se va desarrollando este tema, pues optamos por no. El torneo es muy complicado a nivel logístico y de organización para sacarlo de su fecha, que influyen otros factores, tanto de alojamientos de la gente que viene, como pues una serie de circunstancias que es inviable también trasladarlo a otra fecha. Uh-huh. Entonces, pues bueno, al final optamos por cancelar. Un saludo, por cierto, para Isaías Guardiola, que nos está viendo desde Alemania. Estamos hablando de balonmano, lo estamos haciendo con Julián Gil, el presidente de la ADB, Asociación de Amigos del Balonmano, que organiza ese torneo internacional, que este año también, bueno, es que evidentemente todas las actividades que quería organizar la ADB se han tenido que cancelar, incluido el balonmano en la calle también, por ejemplo, ¿verdad, sí, Julián? Sí, efectivamente sí, o sea, todas las actividades, en principio empezamos cancelando una por una, pero ya llegamos a este punto en el que, bueno, las circunstancias mandan, lo primero es la salud y nos obliga a cancelar todo. Independiente de eso, bueno, pues este año hemos seguido trabajando
la verdad es que el torneo pintaba muy bien porque se ha hecho un trabajo previo muy laborioso de contactos, de relaciones y demás, y estaba muy bien hilvanado. Y bueno, es un trabajo que no es perdido porque está ahí y esperamos aprovechar para el año que viene todas estas condiciones de trabajo para que el del año que viene salga tan bien como pensábamos que iba a salir o mejor. ¿Dará tiempo todavía este año a realizar algún tipo de evento de los que formaban parte de la agenda de la ADB o no? Nosotros en principio lo único que no descartamos es el torneo de Navidad, el torneo del PANA que hacemos, que es para los pequeños. Entonces en principio es eso lo único que no descartamos. Sí es cierto que hasta que no se vaya desarrollando, porque en septiembre, octubre teníamos previsto una serie de eventos de actividades, porque eran unos cursos y demás, que estamos un poquito a expensas de conforme se vaya desarrollando también. Sí que esperamos llegar a Navidad con las condiciones óptimas, siempre por supuesto preservando todas las medidas de seguridad y todo lo que corresponda según nos vayan indicando y demás, pero sí que pensamos que el de Navidad podremos hacerlo. ¿Y tus queridas fiestas de moros y cristianos de Petrer? Ay, ay, ay. Bueno, eso es otro tema, eso aún estaba más cantado todavía. Y bueno, pues bien, nada, aceptamos lo que venga y nada, y vendrán otras fiestas y más, o sea que... Sí, pero estoy convencido como gran festero en Petrer, en este caso Julián, por ejemplo, sin ir más lejos, también en Elda, que ese jueves 15 va a dar lugar a mucha nostalgia, a mucha melancolía, sin duda, ¿no? Sí. No yo solo, sino todos los festeros vamos a sentir una melancolía grande y bueno, pues mal trago en ese momento. Aunque ya te digo que sí que a nivel de la comparsa y de Unión de Festejos se están moviendo mucho en cuanto a actividades telemáticas y todo esto, o sea, una serie de juegos y de participación para que toda la gente se sienta un poquito, aunque dentro de la rareza de esta situación, pues se sienta un poco también, participe en la fiesta y la viva de distinta forma, pero ahí están también, sí, luchando con eso. ¿Se cancelarán las Delta? ¿Tú qué crees, Julián? Para octubre. Yo creo que terminarán cancelándolas. Y vamos a entender particular, creo que es lo más lógico que es, porque se hablan de que actos multitudinarios no, y más multitudinario que la fiesta de la no puede ser, o sea que yo creo que terminarán cancelándola también. Julián Gil, presidente de la ADB, gran festero, claro que sí. Muchas gracias por habernos atendido. A ver si nos vemos pronto, queda un día menos. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Chao, buenas tardes. Cancelado el torneo internacional de balonmano que se debía disputar en las canchas municipales eldenses, posiblemente también en el Tapia Valdés, del 1 al 5 de julio. Cancelado este torneo y prácticamente todas las actividades que organiza la Asociación de Amigos del Balonmano. Si exceptuamos, de momento el torneo de Navidad no está cancelado. Vamos con lo siguiente. A ver, polémica conurbación. ¿Es Elda Petrer una conurbación? Sí, madre mía, dicen por ahí. Sí, no, ¿para qué? Mismo hospital, misma comisaría, misma estación, muchos servicios compartidos, conjuntos. Nos encanta hablar de la conurbación Petrer-Elda, Elda-Petrer. Pero en lo relacionado con la desescalada y con el reinicio de la actividad físico-deportiva, el sábado los deportistas de Elda sí podían desplegar su actividad físico-deportiva en el término municipal de Petrer, puesto que el mismo ayuntamiento de Elda envió hasta una infografía en la cual se podía advertir, se podía observar que habían efectuado la consulta pertinente y que por tanto los de Elda sí podrían ir a Petrer y viceversa. Sabéis todas
el espectacular término municipal que tiene Petrer en comparación con la superficie en kilómetros cuadrados que, por ejemplo, pueda tener Elda, sin ir más lejos. Y todo esto varió, cambió, y nosotros escuchábamos un audio, lo comentábamos también hoy en Intercomarcal Televisión, en el día a día de Paco Navarro, hacíamos mención a este audio de Antonio Sabater, Toni Sabater, el presidente del Club Ciclista Elda, que enviaba un audio a toda la gran familia del ciclismo en la jornada de ayer, en la que les advertía que a partir de hoy ya no se podría salir a Petrer, a ninguno de los parajes petrerins, puesto que se había revocado esa determinación. En la orden, ¿qué pone? Un mismo municipio. Se había hecho una consulta para que la conurbación fuera entendida, en este caso, como en otros muchos, como un mismo municipio. Sin embargo, hay informaciones para todos los gustos, se elevó, unos dicen que no es una protesta, que no es un recurso, que se hizo una consulta y que a raíz de esa consulta, subdelegación del gobierno dijo que no, que Elda es un municipio y Petrer otro. El mismo alcalde de Elda, Rubén Alfaro Bernabé, se vio obligado a efectuar la preceptiva consulta a la subdelegación del gobierno y la subdelegación del gobierno, creo que tengo la consulta por ahí, le contestó que efectivamente Elda es un municipio y Petrer otro. Alejandro Guillén, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes. Mare Megua, decía usted, Mare Megua se escuchaba. ¿Tu opinión cuál es, Alejandro? Hombre, mi opinión, como puede ser de cualquier ciclista o deportista de la zona, es que si se hace una cosa por bien de todos, si se dice y se lleva a cabo pues es el que sea todo uno, que luego al día siguiente no lo dejas por qué cambiar, porque bueno, la gente pues se queda un poco mosca y puede, pues eso, ya empiezan los comentarios, las tonterías, y es una cosa donde no tenemos que llegar, ni Elda ni Petrer. Totalmente de acuerdo. Por cierto, la misma alcaldesa de Petrer, como no podía ser menos, el mismo día que Elda manifestó lo de la conurbación y que por tanto se ampararían en la conurbación para que los deportistas de Elda pudieran, runners, bikers, etcétera, pudieran desarrollar actividad física en los horarios preestablecidos en Petrer, ella misma lo atestiguaba, lo corroboraba, por supuesto que sí. Como decíamos, Rubén efectuó la consulta, tenemos aquí la contestación que le dan al alcalde de Elda, a la subdelegación del gobierno, recordando lo que es un municipio, definición desde el punto de vista legal de lo que es un municipio y, bueno, el recordatorio de la orden, simplemente es lo que realiza y escribe el secretario general de la subdelegación del gobierno, José Antonio Cuadros Gallego. En tu caso, en el mundo del ciclismo, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Qué ambiente has detectado después de la revocación de esta iniciativa? Pues hombre, ambiente de resignación, pero pues un poco enfadados porque bueno, también tiene mucho más biker Elda que Petrer, tiene menos terreno, entonces si queremos evitar cierta aproximación entre unos y otros, pues en menos terreno vamos a tener que estar más juntos. Se supone que eso pasará más cuando llegue el fin de semana, porque hoy, por ejemplo, por la mañana que he salido yo, pues no me he encontrado mucha gente, pero claro, es un lunes por la mañana. Pero cuando llegue ya fines de semana, sábado, domingo, pues en menos, como siempre os he dicho, que en menos espacio, más gente, pues ya tendremos lío. Sin duda. Por cierto, Alejandro, hablando de todo un poco, ¿sabemos algo de Pedro, del ciclista que sufrió un grave accidente, creo que fue la jornada del sábado, de una de las peñas ciclistas de la zona? Pues sí, sabemos que está mejor. Menos mal. Sigue en la UCI, pero va mejor y parece que poco a poco va a ir saliendo del gran golpetazo que tuvo. Uh-huh. Que parece que estemos hechos muchas veces de otra pasta, porque por lo que le pasó al hombre, pues da gracias a Dios de que en un día ya se han empezado a notar mejores cambios. Uh-huh. ¿Qué le pasó exactamente o cómo se produjo su accidente, Alejandro? Pues bajaba de la zona de los chaparrales y bueno, han arreglado pues, hace poco y arreglaron aquello, no sé si es porque había gravilla o eso, y el hombre muy prudente bajando, pero pues, se le fue la bicicleta y fue a caer en un lado donde por desgracia pues habían rocas, habían piedras y allí se quedó el hombre. Y bueno, porque pasaban ciclistas, porque había mucha gente que estaba subiendo y bajando y lo pudieron atender y llamar a la ambulancia. Uh-huh. Pero es que claro, aquí
evidentemente se escucha de todo, pero que nada tiene que ver que hubiera más overbooking o menos overbooking de gente para la caída de este señor, ¿no? No, iba él solo y bueno, aparte es un hombre que, por lo que he oído yo, muy prudente bajando y bueno, le tocaba ese día caerse, pues se cayó. Otra cuestión diferente, Alejandro, es bueno, todo lo que se ha visto, sobre todo entre sábado y domingo, ¿no? Es decir, te has encontrado todo tipo de situaciones y alguna no te ha gustado demasiado, ¿no? El sábado sobre todo, el sábado fue un despiporre. El domingo ya menos gente, pero el sábado, bueno, yo procuro, bueno, los que amamos mucho el ciclismo, nos gusta estar a primera hora en el monte y cuando toque regresar, tocamos regresar. Y yo salgo 6:15, 6:20 y llego un poquito antes de las 10. Y bueno, cuando bajaba de donde estaba, por ahí por la altura del Molino La Reja, pues cuando llegaba a la altura de la carretera allí vi que parecía aquello la entrada de Madrid. Corredores, ciclistas, andando, había allí... Y había de todos los colores, hasta gente sin casco, para eso... Hasta gente sin casco, de locos. Y yo digo, no sé, es que la gente no piensa, sí, todos tenemos ansia y todos tenemos ganas de salir, pero joder, no nos juguemos más, no nos juguemos más la vida con esas cosas, que luego además pagamos todos justos por pecadores, nos dicen a todos luego que por culpa de uno, pues tenemos la culpa todos. Y no, es que hay que tener un poquito más de cabeza y más en la situación que estamos. Por cierto, hablando de todo un poco, cuidado con los bulos y cuidado con los montajes fotográficos, porque, por favor, no confundamos a la gente, porque, vamos, ayer se vio un montaje absolutamente deleznable en redes respecto al posible muro o acordonamiento del término municipal de Elda y Petrer a la altura de la Avenida de Madrid. Por favor, un poco de cordura, un poco de sentido común y menos tonterías, Alejandro. Sí, la verdad es que sí, es que esas tonterías pues eso, no es gusto de nadie. Y bueno, ahorrémonos polémicas, que ya bastantes tenemos, y vamos a todos a poner nuestro granito de arena y hacer lo que nos recomiendan por el bien de todos y que vayamos poquito a poquito saliendo de esta situación. Sí, porque son unos tiempos, Alejandro, donde dices algo, se te tira todo el mundo encima. Sí, no, en cuanto das una opinión o dices cualquier cosa, es que, bueno, cada uno tiene una opinión o cada uno piensa una cosa o cree una cosa, pero eso, que cada uno asuma su responsabilidad y que sepa lo que tiene que hacer. La gente tiene que ser consciente de lo que es y cómo es, y ir siguiendo las normas y no fastidiar uno al otro y no salirse de lo que nos están diciendo. Pues, para gente y para todo. Correctamente. Alejandro Guillén, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre. Seguimos hablando. Disfruta de la bici. Gracias, un saludo. Chao, buenas tardes, pedazo de crack. Alejandro Guillén, Albero. Proseguimos, recta final, segmento final de este programa en la jornada de hoy. Madre mía, cómo está el fútbol, con el tema del Colonia, los positivos del Colonia, equipo de la Bundesliga, cómo está el gobierno alemán al respecto, el ministro de Deportes italiano que no quiere que se reanude la Serie A del Calcio, la Liga francesa totalmente cancelada, la segunda vez otro mundo, ERTES por doquier. Hay todo tipo de comentarios acerca de la posibilidad de crear una segunda B distinta, se denominaría segunda B Pro, que haya una liga de filiales por otro lado. El tema de los test masivos en el mundo del fútbol. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el panorama, señor mío? En estos días 51 ya de estado de alarma, que se dice pronto. Vamos en recta final a hablar de la Asociación de Locales de Ocio de Elda, ALOE, con el señor César Garijo. César, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ¿cómo está el patio? ¿Están los ánimos caldeados, tranquilos? ¿El famoso se traspasa razón el gobierno ya está calmado o continúa? A ver, continuamos hasta donde podamos llegar. Simplemente lo que nos estamos sumando es a toda una campaña que hay a nivel general, ¿no? Un poco de
mosqueo, de incertidumbre, lo que hay a nivel nacional con todo este tema de... Vamos a estar ahí hasta que nos escuchen. Habéis remitido un escrito precisamente al Ayuntamiento de Elda. Un segundito, por favor, a mi productora, si no me ve, por favor. Por favor. Un escrito solicitando un poco amparo, ayuda al Ayuntamiento de Elda. ¿En qué términos, César? En términos de poder, de que como tú muy bien dices, que se nos escuche y poder poner ideas encima de la mesa, tanto por su parte como por la nuestra. Y a ver si podemos llegar a un buen entendimiento entre las dos partes. Yo creo que con la buena voluntad de tanto de la asociación como por parte del ayuntamiento, a ver si se puede por lo menos abrir con unas garantías mínimas. Ese es el problema, porque si no, mucha gente no abrirá, ¿verdad, César? A ver, son decisiones personales. Hasta ese punto todavía no hemos llegado. Ahora sí que estamos todos remando juntos y esa decisión, como tú bien comentas, es una decisión personal. Hay mucha incertidumbre todavía de aquí al día 26 de junio. Y es que tampoco estamos atados de manos. No sabemos cómo se van a desarrollar estas 2 o 3 semanas. Con lo cual, no lo sabemos. Hay mucha incertidumbre. Estamos en fase 0. La semana que viene, a partir del lunes, fase 1. Se habló en principio, estaba hablando a nivel de locales, de solamente el 30%. Ahora sí que se está hablando del 50%. ¿Cómo está el panorama? El 50% para las terrazas. Correcto. Pues imagínate los locales. En el escrito, por ejemplo, que hemos presentado al ayuntamiento, hemos englobado a todos los compañeros del gremio, ¿no? Tanto restaurantes como bares. Pero la asociación se compone de 17 locales de copas, junto con algún restaurante más, ¿no? Pero básicamente somos los pubs de la zona de aquí de la ciudad de Elda. Imagínate una terraza en la cual puedas solo colocar, en la cual estamos colocando 5 mesas, no puede haber gente dentro y tienes que reducirlo a un 50%. Estamos hablando de que un pub, trabajar con 2 mesas, pues imagínate. Es absolutamente inviable, ¿no? Absolutamente inviable. Es inviable, con lo cual pues habrá que ver otro tipo de ayudas externas y otro tipo de y mirarnos un poco en el espejo de otras localidades que sí que están dando, han puesto ideas encima de la mesa y las están llevando a cabo. Aquí en el escrito habláis de impuestos municipales que se puedan adecuar su porcentaje al funcionamiento que puedan tener y a las limitaciones que tienen los locales, ampliación del uso siempre que sea posible de los metros de terraza, subvenciones para hacer frente a gastos fijos, así como para materiales de protección que hay que implantar, porque este es otro tema, permitir música ambiente en las terrazas en días o horarios concretos, así como prolongar el horario de cierre de terrazas en verano, el cierre de ciertas calles en fines de semana, promoviendo así la más amplia circulación de personas, el control de lugares cuartelillos donde se realizan fiestas al margen de cumplir con la ley que les compete, siendo una gran competencia desleal para el sector de hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo ese paquete puesto encima de la mesa se le ha trasladado al ayuntamiento y esperamos que tengamos un poco una respuesta, ¿no? Por su parte, y ver si de qué manera nos podemos sentar y podemos llegar a buen puerto. La idea, por tanto, es poder sentaros con las autoridades, con el alcalde y los concejales competentes en estas materias. Claro, por lo menos es tener una conversación y decir, oye, así está el tema, porque si te das cuenta, hoy, esta semana, ha habido una crítica generalizada de que se le está empezando a dejar abrir comercios sin haber avisado previamente, con muy poco espacio de reacción, ¿no? Bueno, tampoco no nos gustaría llegar al día 26 y que no hayamos tenido ninguna conversación, y yo creo que las cosas se pueden hacer un poquito mejor y entre todos intentar poner alguna solución. Y para colmo de males para el sector, obviamente, cancelación de las fiestas de moros y cristianos. Se dice que se pasa a octubre, pero lo más probable es que queden canceladas totalmente, como suceden con las de Petrer, César. Sí, a ver, era un poco entendible, ¿no? El que estuviéramos con esta incertidumbre, que el tema de conciertos, el tema de conciertos al aire libre todavía no se sabe cómo va a estar. Bueno, pues es una decisión, no sé si es aceptada o no, pero es lo más ético.
¿Y tú en general cómo estás llevando todo este confinamiento, toda esta cuarentena, César? A ver, pues nada, la familia está bien, los familiares, el entorno está bien y hablando con toda la gente de nuestro gremio, pues con las mismas sensaciones. Sobre todo, es una sensación hay mucho desasosiego, porque es que no se sabe cómo se va a desenvolver todo esto, y ahora cuando nos toque a nosotros, tampoco el gobierno está obligando a... No sé, es que hay mucha incertidumbre, Mucha. Santiago, porque no se sabe, el gobierno no está imponiendo las medidas obligatorias, cada comerciante está poniendo lo que cree conveniente para su negocio y para la salud de los clientes, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, cuando nos toque a nosotros, pues no sabremos tampoco cómo reaccionar. Uh-huh. Medidas de protección, diferentes protocolos, etcétera, etcétera. Esto es otro tema también a debatir, como comentábamos antes, en cuanto a la inversión que hay que realizar, ¿no? Claro, tú ahora estás 2 meses parado y de repente tienes que ponerte en marcha con tu negocio y tienes que volver a hacer una inversión para ver si el negocio va a arrancar o no va a arrancar, y es una nueva inversión y bueno, el pez que se muerde la cola. Es una gran putada. Hablando en plata. César Garijo, muchas gracias por habernos atendido. Que dentro de lo posible lo llevéis, insisto, valga la redundancia, lo mejor posible, y que pueda reanudarse todo, y sobre todo que el sector se vea también lo menos perjudicado posible. Muchísimas gracias a ti por darnos cobertura. Faltaría más. Un saludo, buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Gracias. César Garijo, escribano, que también nos atendía, claro que sí, aquí en Viva la Gente del Deporte. Ponemos el punto y final, si os parece. Se ha movido ahí un poquito la cámara, tranquilamente la modificamos. Hemos tenido un poco de todo, hemos tenido a Rodri, hemos tenido a Pedro Muñoz del tenis, a José María Calvo también del tenis, Club Tenis Petrer. Nos han hablado de Samuel Corraliza, Julián Gil, presidente de ADB, con la suspensión definitiva del torneo internacional de balonmano de las actividades de la ADB. Alejandro Guillén, sobre la polémica Elda Petrer conurbación para el desarrollo de la actividad físico-deportiva, en esto de la conurbación sí, conurbación no. Y luego César Garijo en el tema de los locales de ocio, la hostelería eldense también un tanto inquieta, en una tesitura, en una coyuntura repleta de incertidumbre, una expresión, un vocablo que es muy recurrente en estos tiempos. ¿Y Luna cómo está? ¿Cómo está? Después de haber acudido a Babas. Aquí está, tan tranquila, preciosa como siempre. Ya ha podido ir a su Babas particular. Aquí está, flipando, como siempre. Productora Bis, muchas gracias. Muy amable como siempre. Mónica, como siempre, flipando. Si hemos acabado, dice. Acabamos ya. Productora titular. Eternas gracias. Luna, tranquilízate un poco. Volvemos mañana a las 3 de la tarde. Si es posible, no perder nunca la sonrisa. Hasta mañana. Adiós.